En los días oscuros de la Edad Media, cuando el miedo tenía más autoridad que la razón, el dolor se convirtió en un lenguaje sagrado. La fe dominaba cada pensamiento, y la Iglesia era la voz que decidía qué era pureza y qué era herejía. En aquel mundo donde el pecado era una amenaza constante, el castigo no solo corregía, redimía, y la tortura, aunque monstruosa, se veía como el fuego que purificaba el alma. Las mazmorras estaban llenas de oraciones, no de las que buscan consuelo, sino de las que piden piedad entre gritos. En los tribunales eclesiásticos, los inquisidores vestían túnicas negras, portaban crucifijos y hablaban en nombre de Dios, pero sus manos conocían el hierro, la cuerda y el fuego mejor que cualquier otra herramienta divina. Cada confesión arrancada entre alaridos era una victoria para la fe, o al menos, eso creían. El origen de la tortura institucionalizada tiene raíces más profundas que la Edad Media. Los romanos ya castigaban con crueldad, pero lo hacían por poder, no por religión. La Iglesia medieval fue quien le dio un nuevo sentido, el del alma. La herejía no era solo desobediencia, era corrupción espiritual. Y la única forma de salvar a un alma corrompida era a través del sufrimiento. No se trataba de matar, sino de purificar. Los manuales inquisitoriales, como el Directorium Inquisitorum del siglo XIV, explicaban con precisión cuándo y cómo debía aplicarse el tormento. Era un proceso casi ceremonial. Primero, el acusado debía ser interrogado 3 veces sin violencia. Si su respuesta no convencía, entonces se aplicaba el método del dolor, pero siempre bajo juramento y plegaria. Los verdugos oraban antes de romper huesos, como si sus acciones fueran una forma de servicio divino. El sufrimiento es el espejo del alma, decían algunos monjes, y solo quien sangra puede conocer la verdad. Las primeras cámaras de tortura eran templos del silencio, paredes húmedas, olor a moho y aceite de hierro. La luz provenía de antorchas que proyectaban sombras deformes sobre los instrumentos colgados como ídolos de metal. Cada uno tenía un propósito, un símbolo y un ritual. Allí no existía el tiempo, solo el eco del sufrimiento. En esos calabozos nació la fe del tormento, una creencia donde el dolor limpiaba las impurezas del alma y hacía visible la mentira. Los inquisidores no se veían a sí mismos como sádicos, eran médicos del espíritu, cirujanos de la fe. Su deber no era castigar, sino salvar. Más vale un cuerpo roto que un alma condenada, rezaba uno de los cánones más citados en Castilla durante los juicios de brujería. Y así, bajo esa lógica, miles murieron creyendo que encontrarían el perdón al final de la cuerda o en la hoguera. Los castigos variaban según el pecado. La blasfemia, la brujería, el adulterio, la traición o el ocultismo tenían cada uno su propio martirio. A veces el acusado era desnudado frente a todos, marcado con hierro ardiente o estirado hasta que los ligamentos se rompían. Pero en la mentalidad de la época, eso no era crueldad, era justicia. Justicia divina. Detrás de cada sentencia había un tribunal eclesiástico. Monjes, obispos y nobles participaban como testigos del castigo. Los escribanos registraban cada grito, cada palabra, cada gesto. Todo debía quedar documentado. En algunos casos incluso los verdugos recibían absolución antes y después del tormento, como si su trabajo fuera una misa sangrienta. Lo más irónico es que muchas víctimas aceptaban el dolor sin resistencia. Creían que el sufrimiento era la voluntad de Dios, y morían convencidas de que la tortura las acercaba al paraíso. Pero no todos los castigos eran físicos. Existía también la penitencia espiritual, un tipo de tortura invisible. Rezos interminables, ayunos, encierros voluntarios en celdas oscuras durante semanas o meses. Algunos monjes pasaban años flagelándose con látigos de cuero para recordar el sacrificio de Cristo. Y cuando el cuerpo no resistía más, decían que la fe los sostenía. Esa obsesión por el dolor como medio de pureza se extendió por toda Europa. Desde las abadías francesas hasta las fortalezas españolas,
El sufrimiento era sinónimo de devoción. En el corazón de esta práctica se escondía un miedo más profundo, el miedo al infierno. Las imágenes del castigo eterno eran tan vívidas en los sermones, tan gráficas en los frescos de las iglesias, que la gente aceptaba el tormento en vida con tal de no sufrirlo después de la muerte. El verdugo se convirtió en una figura religiosa, una especie de sacerdote de la penitencia física. Su mazo era la cruz, su fuego, la salvación. El nacimiento del dolor como doctrina cambió para siempre la historia de la justicia. No se buscaba la verdad mediante la razón, sino mediante la resistencia. Si el acusado confesaba, era culpable. Si no confesaba, también lo era. Pero más fuerte era su pecado. De cualquier forma, el dolor tenía la última palabra, y mientras los ecos de los gritos se perdían entre las piedras húmedas de las mazmorras, los monjes rezaban en voz baja: «Señor, líbranos del mal», decían. Pero el mal no estaba en las sombras. Estaba sentado junto a ellos, con una cruz en la mano y el alma cubierta de fe. Porque así comenzó todo, con la creencia de que el dolor era la voz de Dios. En los oscuros sótanos de las fortalezas medievales, donde el aire olía a humedad y hierro, nació el arte más siniestro que el hombre haya creado, el arte del dolor. Cada herramienta tenía un propósito, una función y, sobre todo, un significado. No se trataba solo de infligir sufrimiento, sino de hacerlo con precisión, con método, con fe. La tortura no era vista como brutalidad, sino como ciencia divina, y en manos de los inquisidores, cada instrumento era una extensión de la justicia celestial. El potro fue uno de los más temidos. Una mesa de madera con cuerdas y rodillos en los extremos. El acusado era atado de pies y manos, y poco a poco, las manivelas se giraban. Al principio solo se sentía tensión. Luego, los músculos se estiraban más allá de su límite natural. Las articulaciones se dislocaban con chasquidos que resonaban como huesos secos. Las venas se tensaban, la piel se rasgaba, y los gritos llenaban la cámara. A veces, los inquisidores pausaban el tormento para permitir una confesión, pero el silencio era respondido con otra vuelta de cuerda. Se decía que en el potro se probaba la verdad del alma. Si alguien resistía hasta el final, era porque el diablo lo protegía. Luego estaba la rueda, símbolo de justicia y castigo público. Era una gran estructura circular donde el cuerpo del condenado se ataba mientras el verdugo, con un mazo de hierro, rompía hueso por hueso siguiendo un orden preciso: piernas, brazos, costillas. En algunos reinos, los verdugos eran instruidos para mantener viva a la víctima el mayor tiempo posible. A veces, durante horas. La rueda no solo destrozaba el cuerpo, también lo exhibía. Después del tormento, la dejaban erguida frente a las murallas, con el cuerpo aún colgado como advertencia. El viento y los cuervos se encargaban del resto, pero ningún instrumento provocaba tanto horror como el aplastacabezas. Parecía simple: una base metálica, una placa ajustable y un tornillo. La cabeza del reo se colocaba entre ambas piezas. A medida que el verdugo giraba el tornillo, el cráneo comenzaba a crujir. Primero la mandíbula, luego los dientes, después los ojos salían de sus órbitas, y cuando el silencio llegaba, el inquisidor anotaba la confesión que el acusado nunca alcanzó a decir. Se justificaba como un acto de purificación. El dolor hace hablar incluso al alma, decían. El toro de Falaris era distinto. Una reliquia heredada de la antigüedad griega, pero redescubierta por el fanatismo medieval. Era una estatua de bronce en forma de toro, hueca por dentro. La víctima era introducida en su interior, y debajo se encendía un fuego. Mientras el metal se calentaba, los gritos del condenado resonaban dentro, transformándose en un mugido distorsionado que salía por las narices del toro. Se decía que el sonido era tan agudo que parecía el canto del infierno. Muchos inquisidores lo consideraban un castigo divino perfecto, el alma purificándose entre fuego y metal.
Otros métodos eran más discretos pero igual de crueles. El hierro candente, por ejemplo, se usaba para marcar a los pecadores en la piel o la lengua. En Francia, los blasfemos eran marcados con la letra B en el rostro. En Castilla, los mentirosos llevaban el hierro en la lengua y los falsos testigos en las mejillas. La carne ardía. El olor se mezclaba con incienso y el público observaba con miedo y fascinación. Era una forma de enseñar que la mentira no solo se castigaba, sino que debía ser recordada para siempre. Y estaba el agua, tan común y tan mortal. La llamada garrucha consistía en colgar al reo por las muñecas, atadas a la espalda, y soltarlo de golpe para dislocar los hombros. Luego se repetía el proceso. A veces, entre caída y caída, se vertía agua fría sobre el cuerpo o se cubría la cara con un paño empapado, impidiendo respirar. Ese método sobrevivió siglos después, renaciendo bajo otros nombres en interrogatorios modernos. El agua, el aire y la oscuridad eran aliados silenciosos del verdugo. Cada instrumento era una obra maestra de precisión y simbolismo. El potro representaba la tensión entre la verdad y la mentira, la rueda, el destino, el aplastacabezas, la soberbia, el fuego, la purificación. Nada se hacía al azar. Incluso el sonido del metal tenía su propósito. En los registros inquisitoriales, algunos escribanos anotaban que el eco del hierro tenía un efecto psicológico en los acusados, debilitando su voluntad antes del primer toque de dolor. En los talleres de herreros, los inquisidores encargaban sus herramientas como un noble pediría una espada, con medidas exactas, materiales resistentes, y a veces, incluso decoraciones religiosas grabadas en las empuñaduras, cruces, versículos latinos, imágenes de santos. Todo debía recordar que el dolor servía a Dios. Era el lado más oscuro de la devoción, una mezcla entre fe y ciencia macabra. Algunos herreros confesaron haber llorado al terminar sus obras, sabiendo para qué serían usadas. Otros se sentían orgullosos, creyendo que ayudaban a mantener la pureza del mundo cristiano. El tormento no siempre terminaba con la muerte. Muchos sobrevivían, deformados, ciegos o mutilados. Eran pruebas vivientes de lo que pasaba a quien desafiaba la fe. En las aldeas, los niños los miraban con miedo, los ancianos los evitaban, y los sacerdotes los señalaban como ejemplos del poder de Dios. La tortura no solo castigaba, educaba. Era la herramienta más eficaz para mantener el orden social y religioso. En algunos monasterios los verdugos eran considerados hombres piadosos. Rezaban antes de cada sesión, pedían perdón después y guardaban silencio durante días. A veces eran excomulgados en secreto para luego ser absueltos por el mismo obispo que los contrataba. Era un círculo cerrado de fe, sangre y redención. Nadie escapaba completamente limpio. Ni el verdugo, ni el juez, ni la víctima. El dolor manchaba a todos. Así, con cada grito que resonaba bajo tierra, la fe se reforzaba sobre la carne y los huesos. El sufrimiento se convirtió en el idioma oficial del alma, y mientras las campanas sonaban a misa en la superficie, en las profundidades del castillo, los engranajes del infierno seguían girando lentamente, uno por uno, como si fueran parte del mismo reloj divino. Había castigos dentro de la orden que no dejaban marcas en la carne, pero que desgarraban el alma. Uno de ellos era el voto del silencio, una penitencia temida tanto como el látigo o la rueda. Cuando un templario desobedecía a un superior o mostraba dudas en la fe, era sentenciado a guardar silencio absoluto por meses. No podía rezar en voz alta, no podía pedir pan ni agua. Debía hablar solo con Dios, y si su mente flaqueaba, se decía que los demonios encontrarían en ese silencio un eco para entrar. Los registros de la abadía de Laon cuentan que algunos templarios terminaban perdiendo la razón tras largas semanas de mutismo, escuchando sus propios pensamientos rebotar en las paredes de piedra. El silencio se convertía en un verdugo invisible. Los hermanos lo observaban comer solo, rezar solo, dormir solo. Nadie podía hablarle ni dirigirle la mirada.
era la manera más cruel de decirle: has sido olvidado por tus hermanos, y Dios te mira desde lejos. Otro castigo aún más temido era el encierro del sepulcro. Este castigo consistía en ser encerrado en una celda de piedra sin ventanas, donde solo una rendija dejaba pasar aire y pan. El nombre provenía del hecho de que el templario debía pasar 40 días viviendo como un muerto. En ese tiempo, se le daba una túnica negra y una cruz de madera, recordándole que estaba muerto para la orden y para el mundo, hasta que su alma mereciera resurrección. Muchos no sobrevivían los 40 días. La humedad, la oscuridad y la soledad los devoraban antes. El silencio del sepulcro era roto únicamente por los pasos del prior, quien cada día recitaba las palabras del Salmo 130. Desde lo más profundo, Señor, clamo a ti. Era un ritual de purificación, pero también una advertencia para los demás templarios. La fe podía ser tan luminosa como cruel. Los más devotos, sin embargo, veían estos castigos como pruebas divinas. Guillaume de Artois, un templario francés del siglo XIII, pidió ser encerrado voluntariamente en una celda de penitencia durante la Pascua. Según los registros, buscaba redimirse por haber dudado del mandato papal durante una batalla en Tierra Santa. A los 15 días fue hallado sin vida, con una sonrisa extraña en el rostro y las manos aferradas a su cruz. Algunos decían que Dios lo había perdonado, otros, que había enloquecido rezando sin respuesta. Pero no todo castigo era espiritual. Los templarios, siendo guerreros de Cristo, también creían que el cuerpo debía sufrir para limpiar los pecados del alma. Así nació la flagelación de medianoche. Cada semana, los templarios se reunían en el patio interior del monasterio. A la luz de las antorchas, se despojaban de su túnica blanca y con látigos de cuero trenzado, se golpeaban la espalda desnuda mientras recitaban oraciones. Los golpes debían ser contados, 33, uno por cada año que vivió Cristo. Pero a veces, cuando el pecado era grave, el maestre ordenaba el doble. El suelo terminaba manchado de sangre. No había gritos, solo el sonido del cuero desgarrando la carne y las oraciones susurradas entre dientes. Por mi orgullo, por mi duda, por mi carne impura, decían. Era el castigo que más purificaba, según ellos, porque el dolor físico mantenía alejado al demonio de la tentación. Sin embargo, hubo quienes abusaron de este ritual. Algunos maestres, cegados por la obsesión de la pureza, lo transformaron en espectáculo. Se sabe que Gerard de Ridefort, el gran maestre durante la caída de Jerusalén, obligaba a los templarios a flagelarse antes de dormir, asegurando que la sangre derramada era una ofrenda nocturna al Cordero de Dios. Bajo su mando, muchos murieron desangrados o con infecciones que jamás sanaron. La orden empezó a dividirse. Algunos veían en los castigos la voz de Dios, otros, la sombra del fanatismo. Con el tiempo, los castigos se volvieron una forma de control. Los maestres los usaban para quebrar a quienes cuestionaban las órdenes del Papa o de los altos rangos. Pero lo más siniestro era que muchos templarios los aceptaban con fervor. Creían que el sufrimiento los acercaba al cielo, que cada gota de sangre era un paso hacia la redención. Así, el dolor se volvió parte de su fe, tanto como la espada o el escudo. En lo profundo de las fortalezas templarias, los castigos eran el lenguaje oculto de la obediencia. No bastaba con creer, había que sufrir para demostrarlo. Porque, para los templarios, la gloria no estaba en el triunfo, sino en el sacrificio. Y mientras los reinos se disputaban la Tierra Santa, los templarios se castigaban entre sí, convencidos de que solo el dolor purificaba el alma, y que solo los que sangraban por Cristo eran dignos de pronunciar su nombre. Hubo castigos entre los templarios que iban más allá del alma, más allá del arrepentimiento. Eran castigos reservados para aquellos que habían traicionado la orden, revelado secretos o cometido herejía. Los hermanos los llamaban los castigos del hierro, porque el fuego y el metal eran sus instrumentos. No se trataba solo de infligir dolor, sino de borrar la mancha del pecado a través de la agonía. El más temido de todos era la rueda del dolor,
un artefacto que no nació en los templos cristianos, sino en los calabozos de la Europa pagana. Los templarios la adoptaron en secreto, modificándola con símbolos sagrados para justificar su uso como una herramienta divina. La víctima era atada de pies y manos a una rueda de madera, girada lentamente mientras los huesos eran fracturados con masas de hierro. Entre cada vuelta, el inquisidor le ofrecía una última oportunidad para confesar o rezar. Pero no había confesión suficiente que detuviera la rueda una vez que empezaba a girar. Se decía que los templarios no usaban este castigo sin la autorización del Gran Maestre o del Papa. Sin embargo, en los años más oscuros de la orden, cuando las acusaciones de idolatría y corrupción empezaban a crecer, muchos maestres lo aplicaron sin juicio. Hugues de Payens, el primer gran maestre, había prohibido la tortura entre hermanos, pero sus sucesores no siempre siguieron su ejemplo. En los registros de Limassol se cuenta que un templario llamado Frère Aymon fue puesto en la rueda por haber robado oro del tesoro sagrado. No sobrevivió, pero su nombre fue eliminado de todos los pergaminos, como si jamás hubiera existido. Otro castigo infame era el hierro del silencio, una máscara metálica forjada con la forma del rostro de Cristo. Quien cometía blasfemia debía llevarla puesta durante días. En su interior, pequeñas púas presionaban la piel, perforando lentamente las mejillas y el cuero cabelludo. El peso del metal hacía que la víctima se inclinara siempre hacia adelante, como si estuviera en perpetua penitencia. Era el castigo de los que hablaban demasiado, de los que habían ofendido con su lengua. Los monjes la llamaban el beso del Salvador, una metáfora cruel que apenas disfrazaba el horror. A medida que el poder templario crecía, también lo hacía su necesidad de controlar a los suyos, y con el control vino la corrupción. Los templarios de alto rango comenzaron a usar los castigos no para purificar el alma, sino para imponer obediencia. Si un caballero se atrevía a cuestionar una orden, si un sargento dudaba del propósito de una cruzada, el castigo era inevitable. La pureza se convirtió en una excusa para la violencia, pero había una forma de castigo aún más terrible. El ritual del silencio carmesí. Era una ceremonia secreta, realizada cuando un templario era acusado de traición espiritual, de haber renegado de Cristo en su corazón. El acusado era llevado a una cámara subterránea, donde solo la luz de una vela iluminaba el símbolo de la cruz tallado en piedra. Allí debía arrodillarse frente a 3 maestres vestidos de negro. Uno de ellos sostenía una espada bendecida, otro un libro de oraciones, y el tercero una antorcha encendida. Si el acusado confesaba, la antorcha se apagaba y se le concedía la muerte rápida. Si negaba, la espada no lo alcanzaba de inmediato. En su lugar, se le obligaba a rezar hasta que la vela se extinguiera por completo. Y entonces el silencio tomaba el resto. Nadie hablaba de este ritual fuera de la orden. Se decía que incluso algunos papas sabían de su existencia y miraban hacia otro lado. Era la manera templaria de limpiar la fe desde adentro. En su lógica perversa, era mejor torturar un cuerpo que dejar que un alma impura contaminara al resto. Y sin embargo, los templarios no eran los únicos en ver el dolor como justicia. Los monjes cistercienses, los dominicos y hasta ciertos frailes franciscanos usaban castigos similares para mantener la disciplina espiritual. Los templarios solo lo llevaron más lejos. Creían que si Cristo había sido torturado para redimir al mundo, ellos debían repetir ese sacrificio en carne propia. Uno de los testimonios más espeluznantes proviene del año 1306, durante los meses previos a la caída de la orden. Un templario de París, Brother Etienne, escribió desde su celda: «He visto más dolor entre mis hermanos que en los campos de batalla. He visto al hombre orar mientras su piel ardía, y al justo dudar de Dios cuando el hierro tocó su rostro. Tal vez el infierno no está bajo la tierra, sino en los muros de nuestras capillas». Las palabras de Etienne fueron ocultadas por siglos, pero su verdad quedó impregnada en la piedra. Los templarios, que habían nacido para proteger la fe, terminaron devorándose a sí mismos en nombre de ella. El dolor, la sangre y el hierro
se convirtieron en sus evangelios silenciosos. Y en la oscuridad de sus prisiones, donde el eco de los lamentos se mezclaba con oraciones rotas, el lema no era «Non nobis domine», no para nosotros, Señor, sino una plegaria más sombría. Purifícanos con tu fuego porque solo a través del dolor encontramos la luz. Entre los instrumentos más temidos de la Edad Media, ninguno evocaba tanto terror como el potro. Una máquina simple, pero despiadadamente efectiva. Consistía en un banco de madera largo, con cuerdas y rodillos en cada extremo. El prisionero era atado de pies y manos, y los verdugos giraban lentamente las manivelas, estirando el cuerpo hasta que los tendones se tensaban como cuerdas de arpa, y luego se rompían. Las articulaciones saltaban de su sitio, los huesos crujían como ramas secas, y el silencio de las celdas se rompía con el eco de los gritos. Pero el potro no era solo un instrumento de castigo, era una herramienta de revelación divina, según los inquisidores. Se creía que la verdad se escondía bajo la carne y que solo el dolor podía arrancarla. Si el acusado resistía sin confesar, se interpretaba como una señal de pureza. Si confesaba, era la prueba de su culpa. En ambos casos, el veredicto terminaba igual: fuego o hierro. Los templarios, que alguna vez se jactaron de proteger la justicia, adoptaron estos métodos con una frialdad inquietante. Cuando la Inquisición comenzó a perseguirlos, ya conocían demasiado bien las técnicas que sus propios capellanes habían usado en las prisiones de Jerusalén y Acre. Era como si el destino los hubiera condenado a probar el mismo sufrimiento que habían aplicado en nombre de Dios. Uno de los casos más conocidos fue el del gran maestre Jacques de Molay, arrestado en 1307 por órdenes del rey Felipe IV. Lo acusaron de idolatría, herejía, sodomía y negación de Cristo. De Molay, según los registros inquisitoriales, soportó el potro durante 3 días. Le estiraron los brazos hasta dislocarle los hombros, y sus piernas quedaron torcidas como ramas rotas. Nunca confesó completamente, aunque sí pronunció las palabras que los inquisidores querían escuchar. Palabras forzadas, nacidas del dolor y no de la fe. Cuando fue liberado del potro, ya no podía levantar su espada ni sostener una pluma, pero su espíritu no se quebró. Dios sabe quién está equivocado y quién peca. Pronto, aquellos que hoy juzgan, serán juzgados. Jacques de Molay, antes de ser llevado a la hoguera, 1314. El potro, sin embargo, no era exclusivo de los templarios. La Inquisición española, bajo el estandarte de la pureza católica, lo convirtió en un símbolo de control y temor. En las mazmorras de Toledo, Sevilla y Zaragoza, los gritos de los prisioneros se mezclaban con el murmullo de los rezos. Los inquisidores llevaban túnicas negras con cruces bordadas en rojo, y antes de iniciar la tortura decían una oración: Señor, purifica a este alma de la mentira. Si debe arder, que arda. Si debe hablar, que hable. Entre los acusados había de todo: campesinos, mujeres, judíos conversos e incluso sacerdotes. Bastaba con una sospecha o una denuncia para ser llevado ante el tribunal. La fe se había convertido en un arma, y el miedo, en su filo más afilado. El hierro candente era otra de las pruebas divinas más crueles. Las víctimas debían sostener una barra de hierro al rojo vivo durante varios segundos. Si sus heridas cicatrizaban en menos de 3 días, se las consideraba inocentes. Si se infectaban, eran culpables. Nadie era inocente ante el fuego. Durante el siglo XIII, el Papa Inocencio IV autorizó oficialmente el uso de la tortura mediante su bula ad extirpanda, 1252. Desde entonces, el dolor se volvió una herramienta sagrada. El Papa lo justificó diciendo que la tortura debía aplicarse sin mutilar ni matar, pero esas palabras pronto se convirtieron en una ironía. Nadie salía vivo del potro con el cuerpo intacto. Los templarios también usaron un castigo espiritual para los suyos: el ayuno de penitencia. A veces, un hermano culpable de desobediencia debía permanecer encadenado,
rezando y sin comer durante semanas. En teoría, debía purificar su alma. En la práctica, era una muerte lenta por inanición. A los ojos de la orden, morir rezando era un honor, pero muchos murieron en silencio, odiando a Dios y a sus hermanos. En los conventos, las figuras religiosas no eran menos crueles. Algunas abadesas imponían castigos ejemplares a las monjas rebeldes. Se las encerraba en celdas oscuras, donde solo podían arrodillarse, o se las obligaba a llevar cilicios, cinturones de púas que desgarraban la piel con cada movimiento. A las mujeres acusadas de tentación o deseo, se les marcaba el rostro con hierros en forma de cruz, para que su belleza no volviera a tentar a los hombres. El dolor se había convertido en virtud, y la crueldad en penitencia. No faltaban quienes creían que los tormentos eran necesarios. Bernardo de Claraval, el santo que ayudó a fundar la Orden del Temple, escribió una vez: «El dolor limpia lo que el alma no puede». Para los templarios esas palabras eran ley. Cada lágrima, cada grito, cada fractura del cuerpo era una ofrenda a Dios. La Inquisición había perfeccionado la ciencia del sufrimiento, y los templarios, con su disciplina de hierro, le dieron rostro militar. En los calabozos de la cristiandad, el potro se volvió una misa perversa. El verdugo era el sacerdote, el dolor era la oración y el cuerpo, el altar. Las víctimas no morían en vano, decían los monjes, sino para salvar su alma. Y así, entre cadenas y plegarias, entre el olor a sangre y cera derretida, la Edad Media selló su pacto más oscuro. La fe y la tortura serían una sola cosa. En el corazón de la Edad Media, donde la justicia y la fe caminaban de la mano del miedo, existía un castigo que simbolizaba la ruptura del cuerpo y del espíritu: la rueda. A simple vista, era solo un enorme aro de madera o hierro, colocado horizontal o verticalmente. Pero en las manos de un verdugo, se convertía en una maquinaria de sufrimiento absoluto. Los condenados eran atados a la rueda, con los brazos y piernas extendidos, y luego golpeados con una barra de hierro hasta que cada hueso se quebrara. No era una muerte rápida. El verdugo sabía exactamente dónde golpear para mantener al reo con vida el mayor tiempo posible. Primero las piernas, luego los brazos y al final las costillas. Cada fractura era un acto calculado, cada grito una ofrenda para quienes observaban el espectáculo de justicia divina. Porque sí, oyentes nocturnos, la rueda no solo castigaba, educaba. Era una lección pública. El pueblo debía ver y entender lo que pasaba a quien desafiaba las leyes de Dios o del rey. Los cuerpos rotos colgaban durante días, a veces semanas, mientras las aves devoraban la carne, y entre el hedor y la podredumbre, los monjes decían que aquella agonía servía para purificar el alma del pecador antes de enfrentar el juicio final. Los verdugos recibían entrenamiento especial. Debían conocer el cuerpo humano, saber qué hueso romper sin matar, cómo mantener la respiración del reo al borde del colapso, pero sin dejarlo morir. Muchos de ellos afirmaban que servían a Dios a través del castigo. Otros, simplemente, habían aprendido a disfrutarlo. La rueda tuvo un papel central en las ejecuciones de la Inquisición alemana y francesa, donde la idea de la purificación mediante el dolor alcanzó su máximo nivel. Los inquisidores afirmaban que, al desmembrar el cuerpo, el alma se liberaba del pecado. Se decía que el sufrimiento físico desataba la culpa, pero en la práctica, lo único que liberaba era el miedo. El caso más infame fue el de Pedro Arbues, inquisidor de Zaragoza. En 1485, fue asesinado a golpes por un grupo de conversos judíos que no soportaban más sus métodos. Cuando la Inquisición lo vengó, torturó a los sospechosos con una violencia desmedida. Varios fueron corregidos en la rueda. Irónicamente, Arbues fue canonizado siglos después. Un santo que había sembrado el terror. La rueda, sin embargo, no nació en la Inquisición. Su origen se remonta al derecho germánico y romano, donde se usaba contra traidores y asesinos, pero fue la Iglesia quien le dio un significado espiritual. Los teólogos la justificaban diciendo que el cuerpo
era el recipiente del pecado, y que romperlo era liberar el alma. Así, la justicia terrenal imitaba la justicia divina. En algunas regiones, como Baviera y Bohemia, los condenados debían besar la cruz antes de ser colocados sobre la rueda. Luego, el verdugo pronunciaba una plegaria: que tus huesos se rompan, pero que tu alma se eleve al cielo. Los testigos lloraban, otros rezaban, y algunos, los más jóvenes, se desmayaban. Pero nadie intervenía. Nadie dudaba de que aquella escena, por cruel que fuera, representaba la voluntad de Dios. Los templarios también conocieron la rueda, aunque pocas veces la usaron. Su castigo preferido seguía siendo el empalamiento o el potro. Sin embargo, cuando fueron perseguidos, muchos de ellos terminaron en esa misma rueda que antes habían despreciado. Se cuenta que uno de los hermanos del Temple, Hugues de Peyraud, fue quebrado hueso por hueso durante 2 días enteros, negándose a confesar que adoraba a Baphomet. Sus últimas palabras fueron un murmullo: el dolor no puede mentir. Murió con la mirada fija en el cielo, mientras los cuervos ya comenzaban a acercarse. El simbolismo de la rueda trascendió la tortura. En los monasterios, algunos artistas comenzaron a representarla en frescos y vitrales, como una alegoría del destino humano. El círculo que todo lo abarca, que eleva y destruye. El ciclo eterno del pecado, el castigo y la redención. Pero la realidad siempre superó el símbolo. Hubo ocasiones en que el condenado sobrevivía al tormento. En esos casos, la costumbre dictaba que debía ser decapitado o quemado vivo para completar el juicio. La rueda nunca debía dejar a nadie con vida. Con el paso del tiempo, el castigo perdió su significado espiritual y se transformó en puro espectáculo. Las plazas se llenaban de gente. Vendedores ambulantes ofrecían comida, y las ejecuciones se convirtieron en ferias de horror. Las madres llevaban a sus hijos, los nobles ocupaban los balcones, y los monjes bendecían la escena. La religión se había mezclado con el entretenimiento, y la muerte se volvió una ceremonia. Muchos cronistas de la época se horrorizaban al ver la indiferencia del pueblo, pero otros lo consideraban normal. Decían que, mientras los hombres vieran sufrir a otro, aprenderían a temer a Dios. Y así, entre ruedas ensangrentadas y plegarias por el alma de los condenados, la Edad Media seguía girando sobre su propio eje de dolor, girando como la rueda que todo lo rompía, pero que nunca detenía su marcha. El fuego. Elemento sagrado, purificador, destructor y testigo de miles de muertes en nombre de Dios. Durante siglos fue la herramienta definitiva del castigo religioso. Ningún otro método combinó tan perfectamente la justicia, la fe y el espectáculo. Y entre todos los castigos, la hoguera fue la reina. Quemar un cuerpo significaba liberar el alma, o al menos, eso se decía. La Santa Inquisición, bajo el amparo de la Iglesia, hizo del fuego su estandarte. Los herejes, los brujos, los que desafiaban los dogmas, todos ardían con el mismo destino. Se encendían antorchas frente a multitudes expectantes y el verdugo recitaba la fórmula del perdón: que tu cuerpo arda para que tu espíritu se salve. Los cronistas narran cómo las plazas se llenaban desde temprano. Las campanas llamaban a misa y ejecución. El olor a incienso se mezclaba con el humo del aceite que empapaba la madera. Las llamas, dicen, eran el reflejo del infierno, y cada chispa era un recordatorio del castigo eterno que aguardaba a los pecadores. En el siglo XIII, cuando la Inquisición alcanzó su punto más alto, las hogueras se multiplicaron. Mujeres acusadas de brujería, campesinos que cuestionaban la autoridad del obispo, médicos que hablaban de anatomía, traductores de textos prohibidos. Todos podían ser señalados. El fuego no discriminaba. Las víctimas eran conducidas vestidas con el San Benito, una túnica amarilla decorada con llamas rojas y demonios pintados. Se las obligaba a confesar antes de morir, a veces con promesas de una muerte más rápida. Pero el fuego no era rápido. El humo asfixiaba antes de que las llamas alcanzaran la piel. Los músculos se contraían, la grasa hervía,
y la multitud observaba en silencio mientras el cuerpo se retorcía. Algunos decían que en esos gritos se oía la voz del diablo saliendo. Entre los condenados más famosos estuvo Giordano Bruno, filósofo y astrónomo italiano. Creía en un universo infinito poblado de mundos habitados. Sus ideas desafiaban la doctrina católica. Fue arrestado por la Inquisición romana en 1592 y tras 8 años de tortura, condenado a morir en la hoguera. Antes de ser atado, le ofrecieron besar la cruz. Él se negó y pronunció las palabras que sellarían su destino. Arder no es nada frente a la eternidad de la verdad. Su cuerpo se consumió en la Piazza Campo de Fiori, y la Iglesia tardó más de 3 siglos en reconocer su martirio como un símbolo del pensamiento libre. Pero Bruno no fue el único. Miles ardieron, muchos sin nombre. En las aldeas de Alemania, Escocia y Francia, las casas de brujas arrasaron con todo. La fe se mezcló con la paranoia. Se decía que las tormentas, las enfermedades o las malas cosechas eran obra de mujeres que pactaban con el demonio. El Malleus Maleficarum, publicado en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, se convirtió en la guía oficial para identificar y castigar brujas. El texto afirmaba que las mujeres eran más proclives al mal por su naturaleza débil y carnal. Con esa justificación, la hoguera se encendió una y otra vez. Algunas víctimas eran primero estranguladas, una forma de misericordia, antes de arder. Otras eran quemadas vivas, con las manos atadas al pecho, mientras los sacerdotes recitaban salmos. El fuego era espectáculo, pero también advertencia. Una lección que ardía en los ojos de quienes observaban. Las figuras religiosas desempeñaban un papel central. El inquisidor no era un verdugo cualquiera. Era el representante de Dios en la tierra. Creía sinceramente que al quemar el cuerpo, salvaba el alma. Y el pueblo lo veía así. Un acto de compasión brutal, una limpieza necesaria. Los templarios también conocieron el fuego. Cuando fueron acusados de herejía, muchos ardieron junto a sus banderas blancas. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en París en 1314. Mientras las llamas devoraban su carne, gritó una maldición que resonaría por siglos. Papa Clemente, Rey Felipe, antes de un año, los llamaré ante el tribunal de Dios. Ambos murieron poco después, y desde entonces, el fuego templario se convirtió en una sombra sobre la monarquía francesa. Pero no solo Europa se vio envuelta en ese resplandor siniestro. En América, durante la colonización, los inquisidores llevaron consigo el mismo fuego. En México, Perú y Colombia, las hogueras se alzaron contra indígenas que se negaban a abandonar sus dioses. Los sacerdotes los llamaban idólatras. Ellos simplemente defendían sus creencias. La fe ardía en todos los sentidos, en las iglesias, en los tribunales, en los cuerpos. El fuego era símbolo de Dios y del demonio a la vez. Quemar era purificar, pero también destruir. Al caer la noche, los restos carbonizados se dejaban en las plazas, como trofeos. El viento esparcía las cenizas y los niños crecían con el olor del miedo. Muchos años después, cuando los filósofos del Renacimiento comenzaron a hablar de razón y derechos humanos, el fuego aún ardía. Ya no en las plazas, sino en la memoria colectiva. Un fuego que nunca se apagó del todo, porque la idea de que el dolor podía limpiar el alma siguió viva en los rincones más oscuros de la humanidad. Y así, oyentes nocturnos, la Edad Media continuó ardiendo, no en las hogueras, sino en los corazones de quienes creyeron que el sufrimiento era la única forma de fe. Con el paso de los siglos, el mundo creyó dejar atrás las mazmorras húmedas, los potros de estiramiento y los hierros al rojo vivo. Las monarquías cayeron, las iglesias perdieron poder, y los hombres proclamaron la razón como nuevo Dios. Sin embargo, el dolor, esa vieja herramienta del dominio, nunca se extinguió. Solo cambió de rostro. La Edad Media quedó atrás, pero la tortura se reinventó con la precisión de la ciencia, el silencio de los laboratorios y la frialdad de la política.
En el siglo XX, el sufrimiento dejó de buscar confesiones de fe para perseguir verdades de Estado. Las dictaduras y regímenes totalitarios, en su obsesión por el control, perfeccionaron lo que antes había sido brutalidad. La Inquisición había enseñado algo crucial. El miedo era más eficaz que el hierro. Los torturadores modernos aprendieron a torturar el alma antes que el cuerpo, a quebrar la mente sin dejar marcas visibles. La oscuridad de los calabozos se transformó en habitaciones blancas, frías, con una luz que nunca se apaga. Allí no hay fuego ni látigos, solo silencio, preguntas repetidas y el sonido seco de un reloj que nunca se detiene. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis como los soviéticos hicieron del tormento una ciencia. En los sótanos de la Gestapo, los prisioneros eran interrogados por días sin dormir, aislados hasta perder la noción del tiempo. En los gulags de Siberia, el frío era el verdugo invisible. No hacía falta el potro ni la rueda, bastaba con la desolación, el hambre y la certeza de que nadie vendría a rescatarlos. Los experimentos humanos en campos de concentración, realizados bajo la excusa del conocimiento médico, revivieron el espíritu inquisitorial bajo la bandera de la ciencia. No se buscaba salvar el alma, sino dominar el cuerpo y la mente. Al finalizar la guerra, el horror no desapareció, cambió de bandera. En plena Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB refinaron los métodos psicológicos. Surgieron manuales secretos de interrogatorio que detallaban cómo destruir la resistencia de un ser humano sin dejar evidencia física. Nacieron técnicas como la privación sensorial, el aislamiento prolongado y el waterboarding, una versión moderna del tormento medieval del agua. La víctima creía ahogarse, aunque el líquido solo cubría parcialmente su rostro. La mente, incapaz de distinguir entre la amenaza y la realidad, se rendía. La tortura se volvió un arte de la sugestión. En América Latina, las dictaduras militares de los años 70 tomaron estas enseñanzas y las llevaron a un extremo brutal. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, los centros clandestinos de detención fueron los nuevos calabozos del siglo XX. Las celdas eran pequeñas, oscuras, sin ventanas. Los detenidos eran colgados, golpeados, electrocutados o simplemente dejados solos en la oscuridad durante días. Pero más que el dolor físico, lo que buscaban era quebrar el espíritu, que el prisionero delatara, mintiera o se negara a sí mismo. En eso, los inquisidores medievales habrían reconocido su propia doctrina. La tortura no solo castiga, también convierte. En Oriente, otros regímenes perfeccionaron la técnica de la aniquilación interior. En Corea del Norte, los campos de reeducación se convirtieron en templos del sufrimiento. En China, los interrogatorios del régimen comunista incluían días enteros de humillación pública y lavado de cerebro. La tortura dejó de ser un acto de violencia física para volverse una forma de ingeniería social. La confesión ya no era un medio, sino un fin: demostrar la sumisión total del individuo ante el poder. Así como en la Inquisición se buscaba la purificación del alma, ahora se exigía la corrección ideológica. La Iglesia, aunque más silenciosa, no estuvo ajena a este nuevo orden del dolor. En varios países, durante el siglo XX, instituciones religiosas encubrieron castigos físicos y psicológicos dentro de orfanatos, escuelas y conventos. El sufrimiento era presentado como disciplina y la culpa como instrumento de control. En ese aspecto, el eco de la Edad Media seguía resonando entre las paredes sagradas. El cuerpo debía sufrir para salvar el alma. Pero lo que se salvaba no era el espíritu, sino la obediencia. A finales del siglo XX, los informes sobre torturas en conflictos modernos revelaron que los métodos de antaño seguían vigentes bajo nuevos nombres. En Irak y Afganistán, los prisioneros de guerra fueron sometidos a humillaciones sexuales, privación del sueño y confinamiento extremo. La tecnología ayudó a multiplicar la crueldad. Los cables eléctricos, las cámaras, la música ensordecedora, los capuchones. En Guantánamo,
Los detenidos eran mantenidos durante años sin juicio, bajo técnicas psicológicas que buscaban romper su sentido del yo. Ninguna rueda giraba, pero las mentes se quebraban con la misma eficacia que los huesos. El siglo XXI trajo consigo una nueva era del tormento, el control psicológico y digital. El castigo ya no se impone solo con cadenas o descargas eléctricas, sino con vigilancia, manipulación de información y aislamiento social. Las cárceles modernas están llenas de silencio y soledad. Las cámaras reemplazaron a los verdugos, y los algoritmos miden hasta los pensamientos. El miedo se volvió invisible, pero omnipresente. Hoy no hace falta torturar físicamente para controlar a la población. Basta con hacerla sentir vigilada, juzgada o cancelada. El castigo se internaliza, el dolor se vuelve parte de la mente. Y sin embargo, todo este progreso tecnológico y moral solo demuestra una verdad inquietante. La tortura nunca desapareció, solo aprendió a vestirse con las ropas de la civilización. Los manuales de interrogatorio modernos son descendientes directos del Malleus Maleficarum, el libro que guiaba a los inquisidores en la casa de brujas. Cambian las palabras, cambian los pretextos, seguridad nacional, reeducación, patriotismo. Pero el mecanismo es el mismo. La autoridad exige sumisión. El dolor, físico o mental, sigue siendo la llave que abre la obediencia. La historia entonces parece moverse en círculos. Lo que antes era una cruz hoy es una bandera. Lo que antes era una mazmorra hoy es una celda blanca con cámaras. En el fondo, la humanidad no ha dejado de torturar, solo ha aprendido a hacerlo en silencio. Los gritos de las víctimas ya no llenan plazas ni templos. Ahora se pierden entre los muros insonorizados de centros secretos y hospitales psiquiátricos. El verdugo no lleva túnica ni cruz, sino bata, uniforme o traje. Pero su propósito sigue siendo el mismo: recordar que el poder se alimenta del sufrimiento. El dolor moderno es invisible, burocrático, higiénico. No busca mancharse las manos, sino las conciencias. El verdugo ya no necesita mirar a su víctima. Basta con firmar una orden, aprobar una ley o presionar un botón. La humanidad se volvió su propio inquisidor, capaz de torturarse a sí misma en nombre de la justicia, la fe o la seguridad. Y mientras el mundo proclama haber superado la barbarie, las sombras de los calabozos medievales siguen extendiéndose, adaptadas a los tiempos, porque el dolor, en todas sus formas, siempre encuentra un lugar donde esconderse. Y en ese eco, profundo y eterno, se escucha aún el murmullo de la Inquisición, susurrando entre los siglos: confiesa, siempre hay algo que confesar.